el recorrido de nuestro equipo nos lleva a visitar uno de los puntos más atrapantes en la geografía boliviana, la Isla del Sol, una masa de tierra ubicada en el medio del lago Titicaca y que ofrece paisajes únicos y puntos turísticos imperdibles para cualquier amante de los desafíos. Solo llegar hasta este lugar requiere un viaje de 155 kilómetros hasta la ciudad de Copacabana, desde el aeropuerto de La Paz, y cruzar en balsa a través del estrecho de Tiquina. Los intrincados cerros y colinas permiten al visitante apreciar la errática geografía de esta zona del país andino. Una vez en Copacabana, se debe navegar por 1 hora el lago Titicaca hasta alcanzar la Isla del Sol. Pero la aventura no termina allí. La isla posee una altura de 1.5 kilómetros desde la tierra hasta la punta y se encuentra a 3.900 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que su ascenso sea inclusive más complicado. Los paisajes y pasadizos que ofrece esta isla son sin duda el principal motor que lleva a miles de turistas de todo el mundo a realizar esta travesía en el país andino. 1 hora y media subiendo la Isla del Sol ofrece sus recompensas, ya que en la cima se encuentra el hotel conocido como Eco Lodge, una estancia con más de 13 años de vigencia, dedicada a atender a los aventureros que logren llegar hasta ella. Si bien el recorrido por el sinuoso y empinado camino de piedras representa todo un desafío, la magia del lugar hace que el esfuerzo valga la pena. Se ha mantenido esto absolutamente puro, como lo tenían los habitantes hace miles de años, hace cientos de años, perdón. Y es un lugar de mucha paz, donde uno puede encontrarse a sí mismo, yo creo. Además de disfrutar de la belleza de la naturaleza, de la imponente presencia del lago navegable a mayor altura sobre el nivel del mar y del estrecho contacto con los pueblos nativos del lugar, la Isla del Sol ofrece varias actividades a los aventureros que deciden visitarla. Hay la posibilidad de recorrerla a pie, que son más o menos 6 horas si uno hace la ida y la vuelta, o lo que se suele hacer es tomar un bote hasta la parte norte de la isla, visitar las ruinas principales y venir hasta este lugar donde estamos ahora, el Eco Lodge, en 3 horas. En otro de los extremos de la isla se encuentra la Fuente de la Juventud, creada por las civilizaciones precolombinas de la isla. Se cree que quien beba de la misma no sufrirá de enfermedades, ni será afectado por el paso del tiempo. Mana, año redondo en esta fuente. Los peregrinos venían y tenían que estar limpios en cuerpo y en espíritu. Así que aquí se limpiaban y luego continuaban su camino hacia la parte norte de la isla, donde está la roca sagrada, el Titicaca. Hagan cuentas desde la época de Tiwanaku del 1500 a.C. hasta nuestros días, sigue emanando esta fuente. Un recorrido por la isla y el hospedaje en el Eco Lodge es una excelente opción para los turistas que buscan un contacto íntimo con la naturaleza, ya que la ecología es puesta en práctica en el local. Diariamente familias trabajan para subir el agua desde el lago hasta la estancia. Además, evitan utilizar elementos plásticos y todas las cabañas se encuentran en perfecta armonía con la naturaleza mística de la isla. Las reservaciones pueden realizarse a través de diferentes empresas de turismo que trabajan en Bolivia.